¿Se puede vivir del podcast? ¿Pagar facturas? Totalmente. El podcast es súper noble, Javi. Por cada 1,000 descargas en Latinoamérica, México y Latinoamérica se paga aproximadamente. ¿Quieres abrir un podcast? ¿Tienes un podcast y no te resulta? Es más, ¿sabes lo que es un podcast de verdad, de verdad, de verdad? Para eso tenemos aquí a Diana Martínez, que es no solo especialista, sino consultora de podcasters, y nos va a dar luces sobre eso. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, en Texas está Encantada. ¿Cómo Encantada de estar aquí, Javi. Gracias por invitarme. Feliz de estar contigo y va a darle con todo a este tema. Qué bueno, qué bueno. Mira, vamos a empezar por lo siguiente, porque de repente mucha gente, y me incluyo yo ahí, no tenemos claro lo que es un podcast. ¿Qué es un podcast? Yo subo audios y ya está, o sea, como un disco duro allá arriba en la nube donde yo subo audios y ya la gente lo escuchará. ¿O qué tiene eso de interesante? Cuéntame. Nos podemos ir lo más complicado, lo más sencillo. Creo que nos vamos por lo sencillo para que la gente lo pueda entender. El podcast es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación emergente, es una industria emergente en la que profesionales, personas, marcas personales, corporativos pueden tener un nuevo canal de comunicación efectivo con su audiencia que se transmite en las ondas, por decirlo así, de manera online. ¿Y qué es la característica principal de un podcast? Obviamente es un formato de audio, eso ya creo que lo tenemos todos claro, en el que el mensaje o el contenido es evergreen, es on demand y contiene una gran cantidad de storytelling y tiene un poder impresionante de vender sin vender. No sé si te quedó claro. Evergreen, para explicar, es un contenido que no pasa de moda, ¿no? O sea, un podcast de noticia de repente no es ya tanto, porque la noticia se queda pasada de moda, por decirlo de alguna manera, muy rápido. Entonces el podcast es algo que yo tengo un índice y puedo decidir qué quiero escuchar en cada momento, ¿no? Exactamente, aunque me gustaría decirte que incluso que sea noticioso es evergreen porque se queda ahí y es un testimonio. Por ejemplo, si alguien antes iba a una biblioteca a ver qué había pasado en el 2010, ahora la gente puede recurrir a un podcast y ver qué había ocurrido. Es un testimonio, también es una crónica de lo que acontece en el mundo. Lo podemos ver de esa manera, creo que es una nueva óptica y que es on demand porque lo puedes escuchar en el momento que tú quieras, en el momento que digas, escucho la mitad hoy, la mitad mañana o dentro de una semana o regreso al episodio 1 al 7 al 100. Esta es la característica del contenido de los podcasts. Qué bueno. Y otra ventaja, me imagino, es que no tengo que ver. Quiero decir, yo puedo ir en el carro, coche, automóvil, no sé, de donde vivas se dice de una manera, y puedo ir escuchando o haciendo ejercicio, no tengo que estar mirando una pantalla, y eso hace que sea más fácil de consumir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es. Me encanta que lo menciones. La gente puede estar donde quiera que estén, pueden estar consumiendo, aprendiendo, divirtiéndose, inspirándose y bueno, así como lo dijiste, no lo pudiste decir mejor. Qué buena vendedora eres, madre mía. Madre mía, una pregunta muy importante y yo voy al grano directamente. ¿Se puede vivir del podcast? ¿Pagar facturas? Totalmente. Ajá, eso es muy importante. Sí. Cuéntame. Esto es algo que por supuesto está en la mente de cualquier persona que quiera hacer un podcast. También que me gustaría diferenciar las personas que ya tienen un negocio y quieren establecer su podcast como un medio de comunicación alterno o dentro de su estrategia de marketing o de comunicación con su audiencia, y las personas que tienen un mensaje o marcas personales que desean sacar allá afuera su mensaje precisamente y que piensan, bueno, ¿esto se puede monetizar? Claro que sí. ¿Se puede monetizar desde el día 1? Claro que sí. ¿Se puede monetizar para pagar tus facturas desde el día 1? Tal vez no. Ahí es donde está lo que tenemos que pensar. Claro que puedes empezar a monetizar, no significa que vas a monetizar de forma que puedas sustentar tu estilo de vida, ¿no? Pero claro que puedes monetizar desde el día 1. ¿Qué es lo que se piensa regularmente, Javi? ¿Cuál es la monetización en un podcast? Sponsorship o patrocinios. Que una marca se anuncie conmigo. Por supuesto, esta es la manera directa de monetizar un podcast. Y por supuesto, esta es la manera más difícil. Porque aquí requieres tener una presencia, una comunidad, haberte legitimado, tener cierto número de descargas que las marcas están buscando. Entonces es la vía que yo recomiendo lo menos a mis clientes que inician, porque requiere lo que te acabo de decir. ¿Cuál es otra manera de monetizar el podcast? Es, por supuesto, la manera indirecta, que es cuando a grandes rasgos o así muy fácil para que lo aterrice la audiencia, es cuando tu podcast se convierte en el puente entre la audiencia y tus propios productos.
esto es algo así como que tú te conviertes en el sponsor de tu podcast, en ese patrocinador de tu podcast. Entonces ahí puedes anunciar y hacerlo orgánicamente, porque es lo que te decía al inicio. El podcast contiene tanto storytelling, independientemente del formato, que es el medio idóneo para vender sin vender. Se crea una credibilidad muy grande alrededor del podcaster y entonces lo que sucede es que tú estás vendiendo sin vender y eso es lo que ocurre con tus propios productos. Vas a hacer contenido de valor que orgánicamente coloque en la mente de la audiencia tus productos como la solución a su problema. Entonces, esta es una excelente manera de poder hacerlo. ¿A qué me refiero con productos? Pues obviamente me refiero a cursos en línea, consultoría, incluso productos físicos, si tienes links de afiliados, todo lo que tenga que ver con tus productos y la audiencia y que el podcast se convierta en ese puente es la estrategia que tú vas a seguir para poder monetizar desde el día 1. Claro, lo único es que yo no voy a decir, hola, bienvenidos a mi podcast, compra mi curso online de comunicación y o sea, como la antigua radio, por llamarlo de alguna manera, eso ya no. Me encanta que lo menciones, te voy a decir por qué. Porque es la primera diferenciación que nosotros los podcasters tenemos o que vemos con respecto a la radio, que es un ecosistema maravilloso y que la radio seguirá por siempre. Es que el call to action o la llamada a la acción en la radio es muy específica, es energética y es directa. En cambio, en el podcast hay un storytelling. En el podcast iba caminando y entonces pasó esto, me encontré con una amiga. Pero más que eso, me voy 2 pasitos para atrás y regreso lo que te decía, que el podcast lo que tiene a la hora de vender sin vender es la credibilidad que crea el podcaster. La gente, te voy a explicar rápidamente el customer journey de la persona que escucha un podcast. Empieza a buscar por un tema. Voy a empezar a buscar por emprendimiento, pero hay muchísimas opciones. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Quién está ofreciendo este tema? Bueno, está este podcaster, este otro podcast y este otro podcast. Y entonces cuando escuchan la variedad que existe, el podcaster pone el tono con el que se trata ese tema. Aunque sea exactamente el mismo tema, el tono va a ser diferente porque cada podcaster le pone su esencia. Entonces, de esta manera la gente se engancha no con el contenido realmente, porque el contenido puede ser incluso el mismo y está allá afuera en tantos canales. Se engancha con la forma en que el podcaster transmite ese contenido, ya sea de su propio expertise o la curación de contenido que hace con invitados, con material, etcétera, para presentar ese tipo de tema. Y así es como la gente se engancha con los podcasts. Esto no lo vas a ver en muchas partes que esté dicho, porque acuérdate que eso está en expansión, Javi, estamos legislando todos esta nueva industria. La gente se engancha con el podcaster. Incluso la gente, los escuchas, te pueden perdonar un mal episodio porque le encantas tú, porque cómo comunicas, la manera en que sienten tan cercano. El 80% de las personas que escuchan un podcast lo hacen en sus audífonos. Entonces estás realmente generando una experiencia sensorial en la que tu voz conecta demasiado con las emociones de esas personas. Entonces, en el momento que un podcaster menciona su experiencia con una marca, con un producto, la gente lo siente de manera orgánica como la única solución a ese problema porque cree en el podcaster. De hecho, en las estrategias de marketing que se hacen dentro del podcast, cuando un podcaster de viva voz menciona la marca con este storytelling del que estamos hablando, vale muchísimo más dinero que si fuera un mid-roll o en el intro o al final del podcast. Entonces ahí vamos viendo cómo están los parámetros, ¿no? O sea que la personalidad del podcaster y la voz del podcaster, suele ser lo más importante, ¿no? Porque también la voz, en cierta forma, no tiene que ser de locutor, ni mucho menos. Creo que cualquier voz es buena, siempre y cuando transmita, conecte, ¿correcto? Eso, que transmita. La gente siente una conexión con ese podcaster. Entonces, esto es algo que me gustaría decir porque sí es cierto que el contenido tiene que ser bueno. No lo veamos de una óptica equivocada. El contenido tiene que ser bueno, trascendente, que aporte valor, que resuelva un problema. Sin embargo, entre tantos podcasts que hacen lo mismo, porque la mayoría de los podcasters son súper profesionales, ¿qué es lo que va a diferenciar? La personalidad, la manera de comunicar, la manera de curar el contenido, la manera de presentarlo y por supuesto tiene mucho que ver esta conexión que las personas sienten con los podcasters. Por ejemplo, hace poco se hizo una consulta, la consulta Nielsen hizo precisamente una encuesta junto con Univision, porque Univision está empujando mucho sus podcasts,
que el 67% de las personas que escuchan podcast quieren escuchar a un host que hable su mismo idioma. Y en este caso de esta consulta, quieren que ese podcast hable en español. Hablamos de la población latina en Estados Unidos. Independientemente que son bilingües, la gente quiere escuchar algo con lo que conecten. Y bueno, si hablamos de los latinos bilingües que viven en Estados Unidos, ¿cuál es el punto? Pues conectar con su lengua materna le llega mucho más el mensaje que si fuera en inglés, que aunque lo conocen y lo dominan, pues es una segunda lengua. Claro. Ahora, Diana, cuéntame, voy a aprovechar una consulta gratis ya que estamos aquí. ¿Qué necesito tener yo, Javi, normal, una persona normal ahí, medio que la imagen ahí medio fea y tal, pero ¿qué necesito tener yo para tener un podcast de éxito? No solo un podcast, sino éxito es muy ambiguo, quiero decir, no tiene por qué ser éxito económico, sino éxito como tal, o sea, como un podcast que marca la diferencia, ¿no? ¿Qué debo tener yo? Y cualquier persona que vea este vídeo, obviamente. Mira, aunque suene a cliché, te lo voy a decir, y mis clientes lo saben, que lo repito hasta el cansancio. Tienes que tener claro tu por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? Si esto está realmente, ¿por qué estás haciéndolo? Porque quieres crecer tu negocio, porque tienes algo que decir, comunicar un mensaje. ¿Por qué es tan importante? Porque en el momento en que tú tengas muy claro estas motivaciones, que te apasione realmente este tema, te tiene que apasionar de lo que vas a hablar, Javi. Porque si te vas a lanzar un podcast por la tendencia, porque ese tema está muy de moda, porque le está yendo bien al de al lado, lo que va a pasar es que esto no va a ser sostenible en el tiempo. Y en un podcast, lo más importante, lo que la gente más premia, por decirlo así, es la consistencia. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo. De hecho, hasta el 2019 más o menos, el Podfade se le refiere a los podcasts que surgen y luego dejan de existir porque la gente se cansa, se aburre, no puede continuar por X o Y. Era el episodio 7. En el 2000, a finales de 2020, salen las nuevas encuestas en que el Podfade está en el episodio 2. O sea, la gente está abandonando sus podcasts en el episodio 2, Javi. ¿Por qué la mayoría de las personas o la gente que quiere lanzar un podcast deja o abandona un podcast? Porque no está disfrutándolo. Así te lo pongo fácil. Porque en el momento que tú estás disfrutando algo que estás haciendo, puedes aguantar un poquito esa curva de aprendizaje, esa curva de no estoy monetizando todavía como quisiera, pero lo puedo lograr. A que si tú estás encontrando estas mismas limitantes y además de todo no te está trayendo nada a tu desarrollo como persona el hacer ese producto, porque no comulga con tu esencia, porque no va con tus valores, porque era simplemente un producto maquinado, engineered para que funcionara. Entonces eso es lo que te va a garantizar continuar, y si tú puedes continuar, pues puedes encontrarte con todas las estrategias, con todas las pues sí, ese camino de técnicas, estrategias probadas y efectivas que te lleven a poder trascender ese episodio 2, ese episodio 7 y que en teoría continúes con este proyecto. Madre mía, qué bien te explicas, madre mía. 2 preguntitas muy rápidas. Una, ¿hay algún YouTube o Instagram de podcast? ¿O yo lo subo allí a la nube etérea o algo? ¿O si tengo que entrar en un sistema, en una plataforma? Cuéntame. Sí, esta es una pregunta que me encanta que la hagas porque la gente dice, bueno, ok, si lo grabo y ahora ¿cómo? ¿Qué pasa, no? Esta es la pregunta. Entonces, rápidamente, no quiero entrar en muchas cosas técnicas. Los podcasts son archivos de audio, son como canciones, son MP3, punto. ¿Ok? Partimos de ahí para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estas canciones o estos MP3, que son tus episodios, se guardan en un archivo de sindicación o distribución que se conoce como RSS feed. Hasta aquí me voy a quedar con lo técnico. Ahora sí vamos a las cosas más aterrizadas. Estos archivos, o sea, este conjunto de tus episodios se tienen que alojar en alguna parte. ¿Dónde se alojan? En las plataformas de hosting o plataformas de almacenaje, que la gente confunde y piensa, Spotify. No, estas plataformas de hosting o de almacenaje son dedicadas a esto, son plataformas dedicadas a almacenar podcast. Entonces te puedo mencionar algunas para que la gente pueda buscarlas en internet, en el Google. Por ejemplo, está Podbean, está Buzzsprout, está Libsyn, está Acast. Estas serían las plataformas de almacenaje. ¿Cuánto cuestan? Hay desde planes gratuitos hasta planes hasta, por ejemplo, $14.99 son los planes que yo recomendaría, porque y todas están más o menos en el mismo rango.
porque son los planes ilimitados. Los planes que son gratis, la mayoría tienen un almacenaje limitado y conforme te vas pasando van borrando tus episodios que se exceden de ese almacenaje y no quieres eso. Entonces es importante. Por supuesto existe Anchor y es muy, muy popular. La gente recurre a esta porque es totalmente gratis. Sin embargo, yo siempre pienso algo y es que cuando el producto es gratis, y yo no me arriesgaría porque hay una laguna ahí de que a quién le pertenece el producto, el contenido. Yo no me arriesgaría que mi contenido, que tanto trabajo me cuesta hacer, le pertenezca a un third party app o a una empresa y no a mí. Entonces me iría por estas otras que mencioné hace un rato. Y entonces estas plataformas de hosting lo que hacen es leer esos archivos, ese archivo que acabamos de decir, el RSS feed, que tiene tus episodios cronológicamente ordenados, como tú los vas poniendo o publicando, y los va distribuyendo a las plataformas de distribución de podcast, que son Spotify, Apple Podcast y todas las que ya conoce. Automáticamente. Entonces, automáticamente. Se tiene que hacer un setup inicial, que es donde yo creo que la gente se detiene mucho, porque hay mucha información allá afuera, pero hay que saltar de tutorial en tutorial para saber cuál es la que se queda a tus necesidades. Es que ahí se queda mucho la gente. Busquen ayuda o pregúntenle a un podcaster que ya sepa, ¿no? Para eso estás tú, Diana, por favor. Para claro, que van a llamar a otra encantada. persona si estás tú. Es que, a ver. Gracias, Gaby, yo encantada. Entonces, una vez que haces ese setup inicial, que es lo que podría ser un poco complicado si alguien no tiene experiencia, después de eso, el podcast es súper noble, Javi. Es un medio de comunicación que es de lo más barato que existe, que es de lo más sencillo que hay, que puedes llegar a potencialmente millones de personas, que antes era privilegio de unos cuantos con los medios tradicionales. Y entonces a un podcast, te pongo un ejemplo fácil y rápido, un podcast del más nuevo que existe, que se publicó hace un mes, por ejemplo, llega a 2, 3 países. Un podcast ya más establecido y con mucho honor te lo puedo contar, mi podcast llega a más de 50 países. Entonces, imagínate ese potencial que tiene de llegar tu mensaje a tantas y tantas personas con una fracción de lo que te costaría hacer un comercial en los medios tradicionales, por ejemplo. Oye, por cierto, que en la descripción del vídeo van a tener la dirección del podcast, por supuesto, y el contacto de Diana. Diana, de todas formas, aparte, lo puedes hacer sin peinarte, sin maquillarte, en el sofá. Yo aquí en YouTube tengo que peinarme y maquillarme, no porque no tengo remedio, pero al final la producción cuesta menos, ¿no? Entonces, puedes dedicarte de alguna manera a pensar en el contenido, a contactar con la gente, a conectar. Pero ¿hay bidireccionalidad o solamente yo hablo y ya está? ¿O la gente puede, en cierta forma, hablar conmigo, conectarse? No lo sé. Bueno, me encantó que mencionaras lo del live streaming, que es lo que tú haces, porque recientemente, te hablo de 2 años para acá, está muy en la mente de los podcasters estar lo más omnicanal posible. Entonces, muchos podcasters estamos haciendo live streaming, que al mismo tiempo lo convertimos en un episodio de mi podcast, de nuestros podcasts. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de contenido? Que con 1 hora de tu tiempo generas muchísimo contenido. Con 1 hora de mi tiempo yo estoy haciendo live streaming, me quedo ahí en las plataformas como Facebook, como YouTube, sin tener que hacer downloading, rendering, nada de eso. Entonces, descargo el episodio, o sea, descargo el audio únicamente, le pongo intro, outro y se va como un episodio de mi podcast. Descargo el video, hago snippets para mi Instagram y otras plataformas en las que lo quiera utilizar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo único que ahí sí hay que ejercitar un músculo, que es el de tener muy consciente de que estamos generando contenido que tiene que funcionar para el live stream, para el live streaming, para el replay y para el podcast. Entonces, la comunicación tiene que ser como bastante consciente. Pero una vez que ya lo practicas y lo dominas, yo creo que es una excelente oportunidad para la gente que quiere hacer contenido y hacer un podcast y estar lo más omnicanal posible. Qué bien. Snippet, quería comentarte esa parte. Para que la gente que nos está escuchando, son trocitos pequeños que uno hace a cada formato, un story o cualquier cosa, ¿no? Y la otra pregunta que es muy importante, Diana, para mí, para la gente que nos escucha es: ¿quién es Diana Martínez? ¿Por qué te tengo que creer, Diana? Porque yo no sé si esto es verdad o me estás contando algo ahí para convencerme, no sé de qué. Cuéntame.
Bueno, yo qué les puedo decir, pues nada, que soy una apasionada del podcasting. Empecé hace 2 años, que es relativamente poco, pero me metí con todo porque creo firmemente en esta industria y bueno, me he convertido, la gente me ha posicionado como una mentora de podcasters y por supuesto entre mis clientes son podcasters, premium podcasters y profesionales que quieren establecerse en el mundo del podcast, entrar con el pie derecho a la comunidad podcaster y por supuesto tener este canal de comunicación con su audiencia que sea efectivo y que por supuesto exponencie sus negocios. Y eso es lo que hago. Tengo una consultoría de servicio completo para personas que están buscando apoyo, dirección de alguna manera, y también para personas que quieren hacer un podcast y no tienen tiempo y todo lo hago por ellos. Sí, es que mucha gente que me contacta quiere tener un ingreso extra o dedicarse o reinventarse y muy pocas realmente piensan en el podcast. Por eso me pareció excelente idea tenerte aquí, Diana, porque en cierta forma le podemos estar abriendo una ventana a una persona y dice, oye, yo no había pensado en un podcast que me puede, y yo sé hablar, y si no aprendo, pero tengo mucho que ofrecer, tengo mucho que dar, ahí tengo la oportunidad. Se necesita un gran equipo, un micrófono de esos como el que tienes tú, o se puede empezar con algo mucho más sencillo, por ejemplo el celular. Se puede empezar tan sencillo o tan complicado como tú quieras, puedes ir creciendo con el tiempo. Si alguien está intentando probarlo, ¿no? Ver cómo es, le recomendaría que no hiciera una inversión grande al principio porque no sabemos si le va a encantar el medio. Entonces, con tu celular y con tus audífonos en la computadora, cualquier computadora, ordenador que tengas, laptop, puedes empezar con, por ejemplo, Audacity es gratis, es un programa de audio para grabar y para editar, etcétera, es gratis. Por supuesto, también está Adobe Audition, que es el que yo uso, que no es una gran inversión. Entonces podrías también tratar eso. También está GarageBand para Mac, que viene integrado en las computadoras iOS, o sea, en todos los sistemas iOS. Entonces creo que sí puedes empezar con muy poca inversión, ver cómo te sientes e ir creciendo en el trayecto. Madre mía, yo lo tengo abierto, pero lo que hago, y me vas a regañar seguro, es los vídeos que hago para YouTube, les saco el audio, los subo a Spotify, a Anchor y todas estas, y me vas a decir, Javier, esa es la primera lección que no hay que hacer. Me imagino, porque claro, es un lenguaje diferente, no, nada, es una cosa diferente. No, pero lo escucha gente. Yo la otra vez me metí, tenía como 60,000 escuchas, no son visualizaciones, en un mes o algo así. Decía, oye, no está mal. ¿Cuántas personas te pueden escuchar más o menos a ti en un programa? Danos una idea para tener ahí un parámetro. ¿Te refieres a cuántas descargas más o menos? Sí, más o menos. O sea, ¿cuál es tu público más o menos? No digo una descarga, sino ¿cuántos son tus seguidores? Ok, bueno, cabe señalar, esto es importantísimo, que la industria está en ciernes y entonces no tenemos tanto acceso a números como podríamos hacerlo en otras plataformas. Por ejemplo, mucha gente cree que la audiencia de nuestras redes sociales es la audiencia de nuestro podcast y para nada. La audiencia de redes sociales, por ejemplo, genera el awareness de marca, lo cual es algo importantísimo, pero no significa que esas 100,000 personas, en el caso que es mi comunidad en Instagram, por ejemplo, escuchan mi podcast. He hecho incluso encuestas y incluso el 60% de la gente de mi Instagram no ha escuchado mi podcast. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Podemos encontrar diferentes estadísticas a lo largo de nuestra vida como podcasters. Por ejemplo, Chartable te da una idea, también te da idea Spotify for Podcasters, que hay que hacer el claiming de tu podcast, las mismas de Apple Podcast, pero no están condensadas en un lugar todavía. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en ciernes. Yo te podría decir que puedo considerarte una audiencia, no sé, de 100,000 personas tal vez, que es eso muchísimo, pero no significa que esas van a ser mis descargas siempre de cada episodio, porque la gente se comporta distinto con cada episodio. Entonces, también esto es importante decirlo, porque ahí es como tú vas a ir viendo qué está funcionando con tu audiencia y qué no está funcionando con tu audiencia. No para que cambies todo lo que haces o tu mensaje, pero sí puedes ir haciendo cambios para llegar a un en el que converjan tanto tu esencia y lo que tú quieres hablar con lo que está funcionando con la gente que te escucha. Vale, ahora te me has quedado congelada. Vamos a ver si te descongelas. Ahí te estás descongelando. Muy bien, muy bien. Ya. Un poquito de calor y ya está. Entonces, oye, pero 100,000 personas, a ver, eso es mucha gente y un negocio
puedes rodar muy bien, con 100.000 personas que te estén escuchando y muchos sponsors también eso le interesa. Seguro que sí. Quiero mencionarte esto. Por supuesto. Porque creo que es importante para tu audiencia. Las empresas están buscando, por ejemplo, por eso te digo que la parte de monetización directa con sponsors es difícil para los podcasters que empiezan. Una, por ejemplo, se paga por cada 1,000 descargas que se hagan de ese episodio donde se anuncian los sponsors o las marcas. ¿Qué es lo que están buscando las marcas? Un promedio de 24,000 descargas a la semana del episodio donde se anuncian. Entonces, un podcaster que empieza, obviamente, a menos que sea una celebridad, va a ser muy difícil que llegue a 24,000 descargas a la semana pronto, ¿no? Depende. Entonces, se paga en Estados Unidos $25 por cada 1,000 descargas. En Latinoamérica, México y Latinoamérica se paga aproximadamente de 18 a 20 por cada 1,000 descargas. Entonces, para que la gente se vaya dando una idea. Sin embargo, también me gustaría decir que los podcasts de nicho no tienen que tener tantas descargas. ¿Cuáles son esos podcasts de nicho? Pues los muy específicos. Entonces, ¿por qué? Porque aunque no es una audiencia masiva, tal vez es una audiencia que está bastante segmentada y que está enganchada con ese contenido. Y no lo quería dejar fuera porque sé que la gente muchas veces no tiene ni idea dónde está la industria y me gustaría ponerlo en perspectiva. Yo creo que no hay nada como un santo grial y que hay que guardar la información. Yo entre más personas saquen su podcast, para mí mejor, porque sí soy buena gente, Javi, pero más que nada porque quiero que la industria crezca y si la industria crezca, pues crecemos todos, ¿no? Pero por supuesto, aparte de que estás aportando valor a la gente, ofreciéndole una oportunidad de tanta gente que ahora o ha perdido el trabajo, o tiene que reinventarse, o tiene que conseguirse un ingreso extra, y qué bueno practicar también delante del micrófono y disfrutarlo, que eso es lo que tú decías que me parece ideal, que puedas ganar dinero y puedas mantenerte disfrutando. Eso es el sueño de muchísima gente y es un sueño real. Lo tienes en casa, no tienes que alquilar un local o comprarte un camión. No. Tú lo has dicho, con cualquier equipo vas empezando y lo importante es la constancia, que esa es una palabra que me parece clave y lo digo yo por el paralelismo a YouTube, ¿no? YouTube, el que no tiene constancia es muy difícil que termine surgiendo. Me quiero de verdad despedir, Diana, con mucho dolor, pero quiero respetar tu tiempo. Que le digas, por favor, un mensaje a la gente que se quiere reinventar y que puede ver a partir de este programa una oportunidad en el podcast, a la gente que lo abrió y ahí quedó, y a la gente que lo tiene, lo trabaja, pero que no le da suficiente o no le da lo que quisiera. Más o menos, hazme ahí algo que yo sé. Con lo bien que comunicas, yo sé que lo vas a hacer muy bien. Cuéntame. Gracias. Bueno, los que todavía no se lanzan, decirles que ya tienen los recursos suficientes. A lo mejor no tienes los recursos ideales, pero los recursos suficientes ya los tienes, porque si puedes crearlo o imaginarlo, puedes crearlo. Entonces, eso sería algo que me encantaría que se lleven para cualquier para el podcasting. Entonces, si ya lo quieres hacer, adelante. Con el tiempo vas a encontrar esa consultoría, ese curso, esa persona que te va a ayudar. Lánzate y vas haciendo las modificaciones en el camino. Para la gente que ya lo lanzó, pero que no está recibiendo los resultados que se imaginaba o pensaba, pues simplemente decirles que esto viene con la constancia, como lo acabas de decir. La constancia es lo que va a marcar la diferencia y que es cierto que tiene que haber toda una congruencia con tus valores, con tu esencia, con lo que tú crees, pero también tiene que haber una estrategia. Tiene que haber una estrategia que implica, por supuesto, este posicionamiento de marca. Recuerda que lo dijimos hace un rato, los podcasters, lo que hace a un podcast es el podcaster. Entonces, hay que trabajar la marca personal del podcaster. Hay que trabajar esa marca, ya sea en redes sociales, generando el awareness de marca que mencionábamos hace un rato. Muéstrense, porque aunque obviamente la gente se va a enamorar de tu voz, de cómo comunicas, de cómo curas el contenido o cómo lo presentas en tu expertise, lo importante también es que conozcan un poquito más de ti. Y así como las grandes corporaciones están invirtiendo en influencers, en embajadores, porque quieren humanizar las marcas, newsflash, tú ya eres un humano, simplemente muéstrate un poco más para que la gente pueda conectar contigo a un nivel más personal y que sientan esa cercanía, ¿no? Y estrategia, hablando también de estrategia, me gustaría dar una estrategia importante. Si tú ya tienes un podcast y no estás creciendo, es importante que seas parte de una comunidad de podcasters. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a generar estas conexiones con otros podcasters, vas a resonar ideas con gente como tú.
No todos los emprendedores son podcasters, pero todos los podcasters somos emprendedores y estamos aplicando las mismas estrategias que aplican los emprendedores para crecer sus negocios. Yo te voy a decir algo, Javi, quiero cerrar rápidamente con esto. Yo nací podcaster y el podcaster me hizo empresaria. Entonces te puede pasar a ti también que nos estás escuchando. Entonces, júntate con otros podcasters. Hay muchas comunidades podcasters. Yo tengo una de mujeres y tengo una también en Clubhouse. Estoy generando también una comunidad grande de podcasters. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que te tienen que entrevistar en otros podcasts. Esto es lo que no va a salir en ninguna parte. Que te entrevisten en otros podcasts. ¿Por qué? Porque la audiencia que está en ese podcast ya está cautiva en el medio. No tienes que educar a nadie. Entonces simplemente sí es un cross promotion como estás tratando de decir, Javi, y pues sí es importante tener eso. Sería una muy buena estrategia que yo recomendaría a los que no están creciendo como que quisieran que la lleven a cabo. Madre mía, qué gusto da escucharte, qué ánimos das. Es que cuelgo aquí y empiezo ya con mi podcast seguro. Ahora, ya, me imagino que tu podcast va de esto precisamente, ¿no? De cómo ayudar a la gente a crear su podcast, creo. ¿O no? Cuéntame. Pues de hecho lo acabo de rebrandear. Antes hablaba de historias de mujeres inspiradoras porque fue como yo empecé con esto que te decía en mi portal. Referentes que me inspiraran y empecé a entrevistar a puras mujeres. Ahora hago un rebranding, estoy en un nuevo nombre, está a punto de lanzarse, de hecho, ahora se va a llamar Un Café con Diana y estoy entrevistando a amigos que me encanta su mente, nos echamos un café juntos y platicamos acerca de cómo trabaja su mente, cómo eligen sus proyectos, cómo es su proceso creativo y todo lo que lleva a estas personas exitosas a llegar a ese punto donde están contentos consigo mismos, independientemente como ellos lo vean, como ellos lo materialicen, es cómo es que llegas a ese punto en el que estás feliz contigo mismo. Es que hay que verlo, hay que escucharlo, hay que hacerlo todo. Mira, Diana, vamos a quedar en contacto, por supuesto, y a toda la gente que está viendo ahora y va a ver este vídeo, a seguirla. Abajo tienes los enlaces de Diana y está a tu disposición por si quieres empezar, tienes alguna duda. Qué mejor que empezar de la mano de alguien y no ir así. A ver, que te caes en un hueco, te levantas y el otro, sino que una persona que te está diciendo, mira, por aquí, no te caigas. Y así llegas mucho más rápido, más barato y mejor a donde quieres llegar. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco un montón y bueno, a partir de ahora cuenta con mi canal, cuenta con todo lo que yo tenga para salir adelante, ¿vale? Muchísimas felicitaciones y éxito en ese nuevo rebranding que estás haciendo. Gracias. Y te agradecería a la gente que te sigan, bueno, ya lo hacen, pero que eres un referente, que te admiro muchísimo y que espero que esta sea la primera de muchas que colaboremos juntos. Por supuesto que sí. Un beso muy grande a Texas, ¿eh? Hasta luego. Chao. Igualmente, besos a Madrid.